De su programa Medicina al Día. Hoy vamos a hablar del Papa Nicolau líquido y vamos a hacer un poquito de comparación con el Papa Nicolau convencional. Papa Nicolau líquido con el Papa Nicolau convencional, cuáles son las ventajas y las desventajas entre uno y otro métodos. Saben que el Papa Nicolau se inventó hace muchísimos años por el doctor George Papanicolaou, que no es más que la citología foliativa, o sea, lo que se hace es que se estudian células del cuello del útero para ver si están alteradas, si tienen alguna lesión, si tienen lesiones precancerosas o lesiones cancerosas del cervix. Papanicolaou vio que cuando se estudiaban esas células del cuello del útero, ahí se podían detectar el cáncer del cuello, y entonces se usó para prevenir el cáncer del cuello, ya que el cáncer no aparecía inmediatamente, sino que aparecían lesiones precancerosas que, si no eran tratadas a tiempo, podían evolucionar a un cáncer del cuello del útero. Entonces eso se le llamó Papanicolaou o citología foliativa. Papanicolaou porque fue el que la describió, un médico que fue el que describió la técnica, pero no es más que una citología foliativa, y se le dice Papanicolaou por el que inventó la técnica, esa técnica de citología. Entonces, hoy en día, como ha ido avanzando mucho la medicina, hace unos años ya que se está realizando otro tipo de citología, o sea, que ha evolucionado un poco el Papanicolaou. Entonces ya ahora se está haciendo lo que se llama el Papanicolaou en base líquida, que tiene muchas ventajas en comparación con el Papanicolaou convencional. Hay muchas ventajas con este nuevo método. ¿Por qué? Porque cuando se toma la muestra en el método convencional, se toma la muestra con una espátula de aire, un CITOBRUF, y esas muestras, esas células se aplican o se extienden en un portaobjeto, en una laminilla de portaobjeto. Pero ¿qué pasa? Que cuando cogemos la muestra con la espátula de aire o el CITOBRUF y la estamos extendiendo en el portaobjeto, puede ser, cuando estamos haciendo esto, puede ser que muchas veces se quedan muchas células en la muestra. Se quedan muchas células de la muestra en la escobilla de la muestra. Ahí se está haciendo el extendido ahí, ¿ven? Pero cuando estamos haciendo ese extendido ahí, pueden quedarse muchas células en esa escobilla, y entonces puede ser que esa muestra no tenga una totalidad de células. O sea, que esa muestra no tenga la totalidad de células del cuello del útero, entonces por eso puede darnos falsos negativos. Entonces ese es el Papanicolaou convencional, ¿ve? Cuando se toma la muestra y se extiende en esta laminilla. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos esto y tomamos esa muestra va, cuando se está extendiendo ahí, tiene secreción vaginal, tiene moco cervical. Si hay un poquito de sangre, también hay un poquito de sangre que se va ahí cuando lo extendemos, y entonces en el momento del patólogo ir a leer la muestra, puede ser que si hay una célula neoplásica, una célula que tiene lesiones precancerosas, una célula neoplásica, puede ser que si está tapada con el moco, cuando el patólogo esté viendo la lámina, no la vea, y entonces él diga que ese Papanicolaou está normal. Sin embargo, ese Papanicolaou tiene un problema, porque hay células neoplásicas. Pero ¿qué sucedió? Que por mala suerte, las células neoplásicas, algunas pudieron quedar ocultas debajo de la secreción vaginal o del moco cervical, ¿no? O de un poco de sangre que hubiera en el Papanicolaou, y entonces el patólogo no pudo ver las células que estaban mal, las células neoplásicas. Él solamente logró ver las células que se ven bien, que estaban normales. Entonces él reporta que es un Papanicolaou normal. Pero mentira, que tiene problemas, porque lo que pasó fue que él no pudo ver las células que estaban tapadas por el moco, por la secreción vaginal. Entonces eso puede dar falsos negativos. El Papanicolaou convencional puede tener falsos negativos de aproximadamente un 15%. Hay un 15% de posibilidad
de que una paciente se haga un Papa Nicolau normal, que se hace, que venimos haciendo hace muchos años, y que diga que no tiene nada y teniendo la paciente un problema. Hay un 15% de falso negativo, o sea, un 15% de probabilidad que el Papa Nicolau diga que no hay nada y sin embargo tiene un problema. Hay un 15% de posibilidad, o sea, de que la prueba no haga el diagnóstico, que diga que no hay nada y sin embargo hay. Hay un 15% de posibilidad en el Papa Nicolau normal. Por lo que vimos ahí, se tiende la muestra en el portaobjeto, la extendemos ahí, pero que decía que cuando cogemos la muestra del cuello del útero con la escobilla que ustedes vieron, puede ser que venga con sangre, con moco, con secreción vaginal, y entonces hay células que pueden quedar tapadas por el moco, pueden quedar obstruidas por el moco, por la secreción vaginal, y entonces cuando el patólogo lee, él ve las que se ven bien, pero las que están dañadas quizás, si hay una dañada y estaba ahí abajo del moco de la secreción, no la vio, y por eso dijo, no, el Papa Nicolau estaba normal, pero entonces ese Papa Nicolau, y sin embargo tenía problemas, porque habían células neoplasias que estaban tapadas, obstruidas por la secreción vaginal o por el moco. Y por eso muchas pacientes dicen, bueno, que yo me hice el Papa Nicolau hace 2 años y estaba bien y ahora me salió este problema. Sí, por eso, porque el Papa Nicolau tiene una posibilidad, el Papa Nicolau convencional, un 15% de posibilidad de que usted tenga un problema y no lo detecte. 15% de posibilidad que tenga un problema y usted no detecte. Mire cómo se ve ese Papa Nicolau convencional, el que se hace muchos años, ¿no? Ahí yo le digo, ahí puede haber secreción vaginal, puede haber moco, por eso se ven la mayoría de las células, pero si hay alguna célula de veo que hay una parte que hay mucha secreción vaginal y tapa una célula que tenga problemas, no se va a ver. Mire cómo se ve en la lámina, cómo se ve del Papa Nicolau convencional. Por eso este Papa Nicolau tiene un fallo de un 15%, o sea, un 15% de posibilidad de que usted tenga un problema y él no lo detecte. Ya vimos por qué. Hay el otro Papa Nicolau, que es el que decíamos, que es el líquido. La muestra aquí no se va en un portaobjeto. La muestra aquí se coge con una escobilla, como ustedes vieron ahí, pero va en un frasco líquido. Miren cómo va, ahí en ese frasco está lleno de líquido. Entonces, cuando cogemos la muestra, enjaguamos ahí, movemos bien y enjaguamos bien ahí el citobrú, la escobilla. Entonces todas las células que se escogen se quedan ahí en el líquido. Entonces aquí sí probablemente se vayan la mayoría de las células, porque hacemos un lavado de la escobilla en el líquido, hacemos un lavado bien hecho aquí de la escobilla en el líquido, ¿ah? Y entonces la mayoría de las células quedan ahí en el frasco. Entonces ahí hay una totalidad de células, casi un por ciento bien alto de células, que hay mucha posibilidad de que hayan errores. Las posibilidades son más bajas, porque la muestra tiene una gran cantidad de células, no se quedan gran cantidad de células en el citobrú como lo hace el Papa Nicolau convencional, que se pueden quedar muchas células ahí en la escobilla. Aquí no, como en un líquido se enjagua bien ahí, son muy pocas las células que se quedan, entonces la muestra es muy buena. Entonces se va en ese líquido la muestra y eso se lleva al laboratorio. Hay varios equipos donde se le hace un centrifugado a ese frasco que lleva la muestra, entonces las células quedan limpias, bien lavadas, limpias, entonces se cogen de ahí y se extienden en el portaobjeto, pero esas células están lavadas, limpias, bien conservadas, y por eso se ven mejor. Señor director, mira si tiene una imagen, miren cómo se ve, miren el Papa Nicolau en base líquida, miren la diferencia. Ustedes vieron la imagen de ahorita, que había que ser chino para identificar bien, o sea, había que ser bien fino de la vista, como son los patólogos, para poder identificar la célula. Sin embargo, aquí ustedes ven que no. Aquí en el Papa Nicolau en base líquida, miren que bien. Miren el convencional, cómo se ve. Y miren en base líquida, miren cómo usted ve la célula en base líquida, ve la cosita negra del centro, es el núcleo de la célula, usted ve los bordes de la célula. Entonces el Papa Nicolau en base líquida, es difícil que el patólogo no vea la lesión en caso de que haya. En caso de que haya un problema, cuando
citología es líquida, el Papa Nicolau en base líquida, es difícil que el patólogo no la vea. Aquí no hay secreción, aquí no hay moco, aquí no hay flujo, porque hay un lavado de todas esas células, y miren qué bien se ve en la célula. ¿Ah? Se ve en la célula, se ve esa parte negra, puntito negro, ese es el núcleo de la célula, se identifican hasta los bordes de la célula. Entonces esa es la ventaja del Papa Nicolau líquido. Aquí no hay secreción, no hay moco, las células se ven claras, completamente claras. Entonces es difícil que el patólogo cometa un error. Es difícil que haya una célula neoplásica y que el patólogo no la vea. Es muy difícil, porque la imagen se ve muy clara, muy limpia. Las células se ven todas bien, claras, limpias, los bordes, el núcleo. Entonces es difícil que el patólogo cometa un error, que haya una célula neoplásica y que él no la vea. Ahí sí hay una neoplásica y se va a ver fácilmente. Aquí es fácilmente detectar también el virus del papiloma humano, bien fácil detectar la clamidia, detectar fácil también el herpes simple, también es fácil, más fácil aquí detectar que en el otro tipo de citología. Este Papa Nicolau también tiene la ventaja que usted puede tomar la muestra y la muestra puede durar 2 o 3 meses. Si a una paciente se le toma una muestra y se lee y después pongamos que le salió el virus del papiloma humano y después la paciente quiere hacerse la prueba de si es el virus de alto riesgo o es de bajo riesgo, no tiene que tomarse muestra de nuevo, nada más que se llama al laboratorio y el laboratorio de la misma muestra que se envió para el Papa Nicolau, de esa misma muestra, él hace la prueba del papiloma humano para ver si es el de alto riesgo o el de bajo riesgo. O sea que la muestra puede durar varios tiempos sin dañarse, ¿no? Y en caso de duda, dice, déjame, se leyó ahora el Papa Nicolau y haya duda, y en 5 días quiere tomarse otra muestra más del mismo frasco, se coge otra muestra más y se compara con la que se hizo anteriormente. Tiene mucha ventaja este tipo de citología. Yo decía hace unos días en una conferencia que yo estaba dando, y comentaba que muchas veces hemos pensado que si este Papa Nicolau en base líquida no fuera un poco más costoso, ya hubiese desaparecido el Papa Nicolau convencional. Pero no va a desaparecer el Papa Nicolau convencional todavía por el costo. El Papa Nicolau en base líquida, los materiales, todo lo que se usa, es mucho más costoso que el Papa Nicolau convencional. Entonces por eso todo el mundo no se va a poder hacer el Papa Nicolau en base líquida, porque es un poco más costoso. El Papa Nicolau normal no es económico, barato, no se necesita muchas cosas. Ustedes ven una laminilla, una espátula, un poquito de fijador, ya no se necesita mucha tecnología para realizarlo, y por eso es sencillo y económico, ¿no? Por eso no ha desaparecido todavía, porque todavía sigue siendo bueno, porque ¿qué tiene de bueno? Sí, que es económico y tiene accesibilidad a una gran mayoría de pacientes, porque no todo el mundo va a tener 3.000, 4.000 pesos para hacerse un Papa Nicolau en base líquida, no todo el mundo tiene ese dinero. Hay personas que si consiguen 3.000, 4.000 pesos prefieren comprarlo de comida porque ellos no tienen 4.000 pesos para dar por un Papa Nicolau de esos líquidos. Sin embargo, un Papa Nicolau, eso es normal, que sale como en 100 pesos, cualquiera hace su Papa Nicolau, y hasta gratis en el hospital, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja que tiene ahora mismo. Ahora mismo la ventaja que tiene el Papa Nicolau convencional con el de base líquida es el costo. Es bien económico. El Papa Nicolau convencional es económico. El Papa Nicolau de base líquida es un poquito más costoso. Por eso el Papa Nicolau convencional va a durar mucho tiempo más. Va a durar mucho tiempo más usándose, porque es un método muy económico el Papa Nicolau convencional en comparación con el de base líquida, que como se usan muchos reactivos, muchas máquinas tecnológicas, entonces se necesita, se gasta mucho más dinero y entonces sale un poco más costoso.
Algo que tenemos que tener pendiente es que con el Papá Nicolau en base líquida, la posibilidad de fallo es de menos de un 1%. O sea, que el mejor Papá Nicolau. Menos de un 1% del fallo. Estamos hablando que el convencional, el que se hace de hace mucho tiempo, tiene un 15% de falsos negativos o de fallo. Sin embargo, el Papá Nicolau líquido, quizás un 1% o menos. O sea, que es un buen Papá Nicolau, aunque un poco más costoso. Y con la ventaja del líquido, que le decía, que con las mismas muestras se pueden hacer más estudios. La paciente le decía que le sale, que me salió el HPV. Ok. Bueno, vamos a ver cuál del HPV es, si es el de alto riesgo o el de bajo riesgo. Se llama al laboratorio, mira, la paciente que yo te mandé del Papá Nicolau líquido tal, hay una prueba de alto riesgo, de bajo riesgo, hay una prueba de ADN para ver si es de alto, investiga si es de alto riesgo o bajo riesgo. Y el patólogo, como tiene su frasquito allá todavía, su muestra en un frasquito que le queda, él coge de ahí mismo y hace la prueba y mira a ver si es el de alto riesgo o el de bajo riesgo. O pongamos que el patólogo leyó el Papá Nicolau y lo halló medio dudoso. Él puede coger otra muestra del frasco y montarla de nuevo y leerlo de nuevo. Y así no va a tener problema de error. Esos Papá Nicolau insatisfactorios disminuyen con el Papá Nicolau líquido. Es más fácil con el Papá Nicolau líquido detectar las neoplasias cervicales, de todo tipo, diagnosticar el virus del papiloma humano, la clamidia. Es mucho más fácil cuando hacemos la citología líquida en comparación con el Papá Nicolau convencional. Aunque las pruebas se recomiendan promedio que se hagan en pacientes normales cada año, en pacientes que tienen muchas infecciones y que le ha dado HPV, podría hacérselo cada 6 meses. Algo es importante en la paciente que se hace en su Papá Nicolau. Algo muy importante para cuando se van a tomar sus muestras. No pueden tener relaciones sexuales 2 días antes de irse a hacer el Papá Nicolau. No puede ponerse óvulos vaginales 2 días antes de irse a hacer el Papá Nicolau. Una paciente que se hace el Papá Nicolau el lunes, no, desde hoy sábado, yo no voy a tener relaciones, ni me voy a poner óvulos, ni voy a dar duchas vaginales. No, 48 horas antes, no óvulos, no duchas vaginales, no talcos vaginales, no relaciones sexuales, 48 horas antes de irse a hacer el Papá Nicolau. Y no puede tampoco tener la menstruación. Eso es importante. ¿Para qué? Para que se tome una buena muestra. Pues si la paciente se ha puesto óvulos vaginales, se ha tenido relaciones sexuales, eso puede alterar la muestra y darle un falso negativo o un falso positivo. Principalmente un falso negativo. Entonces no es recomendable. Entonces la mujer tiene que tener esto pendiente. No tener relaciones 2 días antes de irse a hacer el Papá Nicolau, ni ponerse óvulos vaginales, ni darse duchas vaginales. Eso debe tenerlo pendiente. Cuando la mujer se hace su primer Papá Nicolau, 1 año después de tener relaciones sexuales. Después de 1 año que la mujer comenzó a tener relaciones sexuales, ahí comienza a hacerse su Papá Nicolau. Una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales, tiene relaciones sexuales, comienza su vida sexual activa y después que ya tiene 1 año, ya ahí debe comenzar a hacerse su Papá Nicolau. Otra cosa, que la paciente cuando se operan, ya se operó y ya no tiene que hacerse Papá Nicolau. No. Una paciente que se opere, que se haga una histerectomía y se saque el útero, como quiera debe seguir haciéndose su Papá Nicolau. Lo único que se lo hace cada 4 o cada 5 años, ¿verdad? Pues como ya no tiene útero y el cáncer de útero es muy frecuente y ya no lo tiene, pues no tiene que ser tan frecuente, pero sí cada 4 o 5 años porque usted tiene una vagina y hay cáncer de vagina. Entonces, hay lesiones de vagina
que se pueden detectar por un Papa Nicolau. Entonces usted se lo hace, ya usted se operó, se sacó el útero ya, hágaselo cada 5 años. ¿Por qué? Porque las lesiones de vagina la incidencia no es tan alta como la del cuello del útero, y por eso es como las lesiones de vagina, la incidencia es baja, por eso es que se lo puede hacer cada 4 o 5 años. Cuando tienen su útero, no cada año, porque las lesiones del cuello del útero son un poco más frecuentes que las de la vagina. Si la mujer no ha tenido relaciones sexuales nunca, ya ahí no es el Papa Nicolau no es tan importante, sino después de cierta edad, ocasional, con un aparatito especial que pudiera hacerse, pero no tan riguroso, porque imagínate, si no han tenido relaciones sexuales, los problemas del cuello del útero las posibilidades de lesiones son demasiado bajas. Recuérdense que yo en uno de los programas pasados le dije que el cáncer del cuello del útero está relacionado mucho con la actividad sexual, ¿verdad? Porque por la actividad sexual es que se adquiere el virus del papiloma humano, ¿verdad? Que es una enfermedad de transmisión sexual, y el virus del papiloma humano es el causante número 1 del cáncer del cuello del útero. Señores, estamos en vivo en su programa Medicina al Día. Estamos hablando de Papa Nicolau líquido. Vamos a una breve pausa y en breve momento regresamos. Ginecólogo obstetra, ginecoplástico láser con posgrado en el Centro Médico UCE, Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica, Pelosi Medical Center, New Jersey, y el Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de Los Ángeles, California, está prestando sus servicios de diseño y rejuvenecimiento vaginal con láser, ginecología, obstetricia, cirugía ginecológica, cosmetoginecología, criocirugía, infertilidad, colposcopía, entre otros servicios. Horario de consulta de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y de 4 a 6:30 de la tarde. Visítenos en el Centro Hospitalario UCE, calle Presidente Enríquez número 3, en San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-529-6111 y 809-223-7069. Ponga su salud íntima en manos profesionales y capacitadas. Varios años de experiencia y los equipos más modernos de la región están a su servicio. El doctor Gabriel Morales le espera. Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado, Fotona. 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29, frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza. Para un diagnóstico seguro debe visitar Somarax. En el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica Somarax, usted encontrará los servicios de sonografías, mamografías, rayos X, tomografías, laboratorio clínico y densitometrías para el estudio de la osteoporosis. Con un equipo médico altamente capacitado y la tecnología más avanzada. Somarax está ubicado en la calle Libertad número 1 frente al Hospital Dr. Antonio Musa con el teléfono 809-246-5448. Somarax, lo máximo en tecnología médica. En el Servicio Regional de Salud Este, seguimos avanzando. Nuestros centros de primer nivel de atención han sido remodelados y equipados para darle las atenciones que usted merece. Cerca de ti hay uno, con programas de seguimiento en el área de materno-infantil, diabéticos e hipertensos para que conozcan sus niveles de glicemia y presión arterial. El personal de salud es capacitado continuamente para brindarte atenciones con calidez y trato humano. Es un mensaje de la doctora Derka Reyes, directora regional de Salud Este, y la licenciada Ada Ruiz, gerente administrativa, por tu salud y bienestar.
Hoy del Papa Nicolau en base líquida. Decíamos que el Papa Nicolau en base líquida realmente tiene muchas ventajas sobre el Papa Nicolau convencional. Yo pienso que con los años, cuando logre abaratarse los costos con relación al Papa Nicolau convencional, realmente solo se realizará el Papa Nicolau en base líquida. Es que a veces, muchas veces el fallo que tiene el de base líquida muchas veces se sale de la mano del médico, del médico ginecólogo, del médico patólogo, porque pongamos que el ginecólogo tome bien su muestra, el Papa Nicolau, y que el patólogo sea muy experto leyéndola, pero si tomamos la muestra y por casualidad si la mujer tenía mucha secreción vaginal, porque tenía mucha infección o porque sangró un poquito en la toma de la muestra, y entonces eso puede obstruirnos alguna célula, puede tapar alguna célula que el patólogo no la vea en el momento de estar leyendo el Papa Nicolau y pensar que el Papa Nicolau está bien, teniendo problemas en algunas ocasiones. Por eso es que a veces vemos pacientes que nos dicen: doctor, pero yo no sé cómo tengo esto, porque ¿cómo va a ser que me salió el papiloma humano o que me salió una displasia de primer grado si yo me hice el Papa Nicolau el año pasado? Precisamente por eso, por el 15% de falsos negativos que tiene el Papa Nicolau convencional. Puede ser que uno toma la muestra con un hisopo o con una escobilla y la extiende en una lámina. Cuando no extienden en una lámina no hay manera de que todas las células que uno tomó queden en la lámina, no hay. Se quedan un % bien grande de células en la lámina, que no ocurre en la del líquido, porque la del líquido, como es un líquido, no enjagua bien la escobilla y la mayoría de las células quedan en el líquido. Entonces ese es la desventaja en celularidad que tiene el Papa Nicolau convencional en comparación con el base líquida. Muchas veces cuando hacemos un Papa Nicolau convencional o líquido, puede salirnos que la paciente tenga una displasia grado 1, una displasia grado 2 o que tenga virus del papiloma humano. Entonces en esos casos a esa paciente tenemos que hacerle lo que se llama la colposcopía y la biopsia. Hacemos la colposcopía y biopsia para identificar si realmente la paciente tiene un problema en el cuello del útero, si realmente tiene la displasia, si realmente tiene el virus del papiloma humano. Eso tenemos que hacer estudios más avanzados, que es la colposcopía y la biopsia. Por ejemplo, en el Papa Nicolau en líquido, son muy rara vez que él le reporte a una paciente, por ejemplo, que tiene una displasia grado 1, que no la tenga. La frecuencia es baja, porque es más o menos bien preciso el Papa Nicolau en base líquida. Yo le decía, por ejemplo, una paciente puede ir y hacerse el Papa Nicolau en base líquida una vez al año, porque es bien preciso, una vez al año. Pero por ejemplo una paciente que se haga el Papa Nicolau convencional, pudiera hacérselo, una paciente que haya muchas infecciones vaginales, pudiera hacérselo cada 6 meses. Por el alto índice de fallo, que un 15% no es poco. No es mucho, pero tampoco es poco. El falso negativo que tiene el Papa Nicolau convencional. O sea, el Papa Nicolau convencional decíamos que tiene un 15% de posibilidad de que la paciente tenga un problema y no sea detectado con ese tipo de Papa Nicolau. Entonces esto es importante. Y otra cosa importante es la toma de la muestra, que la paciente vaya en condiciones adecuadas a la toma de la muestra, que no haya tenido relaciones sexuales 48 horas antes, que no se haya puesto óvulos vaginales, que no se haya dado duchas vaginales. Eso es importante, que no tenga la menstruación y se le esté quitándose la menstruación. Son cosas importantes cuando la paciente vaya a tomarse las muestras para que se pueda obtener una buena muestra. Eso es importante.
que la paciente sepan cómo yo debo ir a hacerme mi Papá Nicolau, qué debo de hacer. Bueno, no tener 2 relaciones 2 días antes, no te ponga óvulos, no tengas relaciones, no te ponga talco vaginal y después tú vas a hacerte tu Papá Nicolau. Muchas pacientes, a veces cuando le estamos tomando el Papá Nicolau, vemos que tienen muchas infecciones vaginales, vemos que tienen muchas secreciones a nivel del cuello del útero debido a vaginitis o a inflamación del cuello que le llamamos cervicitis. Y por ejemplo, toda esa secreción y ese moco a veces nos dificulta un poco, tomamos la muestra y nos puede salir con pequeñas alteraciones. Aunque nosotros muchas veces cuando vemos todas esas secreciones así, buscamos un hisopo, limpiamos lo más que podamos el cervix para que nos quede más o menos limpio para poder tomar la muestra. Pero aún así puede ocurrir eso. Por eso es que si fuera en líquido no tuviera mucho problema, porque yo tomo mi muestra, que tenga secreción, que tenga un poquito de sangre, después que eso va a ese líquido y se hace un centrifugado, todos esos desechos quedan eliminados. Solamente se cogen las células bien limpias para ir a estudiarla. Entonces cualquier alteración neoplásica en cualquiera de esas células, el médico la detecta fácilmente. Y entonces su médico, cuando vea que llega el Papá Nicolau con la alteración que tiene, si le salió displasia grado 1, si le salió papiloma, le va a hacer una colposcopía y una biopsia para ver el problema y va a hacer una tipificación viral, va a ver si le va a hacer una prueba también a ver si la paciente tiene el papiloma de alto riesgo o si tiene el de bajo riesgo. Y después que tenga los resultados de esto es que la paciente va a recibir tratamiento. Es importante esto. Y hemos ido mucho a hablar a las pacientes. No, porque yo me casé y duré 2 años casada, pero ya yo tengo 7 años que no estoy con ningún hombre, que no estoy teniendo relaciones sexuales. Yo no necesito hacerme Papá Nicolau ya. Entonces eso es un error. Después que la mujer tiene su vida sexual, su primera relación sexual, aunque no vuelva a tener relaciones sexuales, tiene que hacerse cada año su citología o su Papá Nicolau, que muchas se confunden. No, yo me casé, pero me divorcié a los 2 años, y ya yo tengo 10 años que no tengo esposo ni tengo a nadie. Yo prefiero estar tranquila y no tengo relaciones. Ya yo necesito ser en Papá Nicolau. No, no es así. Ya usted tuvo relaciones la primera vez. Ya usted necesita hacerse su Papá Nicolau, aunque no esté teniendo relaciones sexuales. Ya usted tuvo relaciones sexuales. Eso es importante. El tiempo promedio cada año, un Papá Nicolau. La paciente que da mucha infección a repetición, que le ha dado el papiloma humano cada 6 meses. Si es una paciente que tenía el papiloma humano, ya se curó y se hace una citología líquida y le salió normal, ya puede seguir haciéndoselo cada año. Recordar que la paciente, después que se opera, que se hace la histerectomía, aún se haya operado y se haya hecho la histerectomía, tiene que seguir haciéndose su Papá Nicolau. Lo único que aquí, el Papá Nicolau, la paciente se lo va a realizar por un periodo más largo, cada 4 o cada 5 años, pero debe seguir haciéndose su Papá Nicolau. Porque le decía, hay cáncer de vagina, es raro, no es tan frecuente como el cáncer del cuello del útero, pero lo hay. Y usted con un Papá Nicolau puede detectar un cáncer vaginal. No lo hacemos cada año porque el cáncer de vagina, la frecuencia es baja y por eso lo hacemos más lejos. Pero si tiene una paciente porque se haya operado, no quiere dejar dicho que ya no tiene que hacer su Papá Nicolau. Tiene que seguir haciéndose su Papá Nicolau. Eso es importante. En el embarazo,
En el embarazo también se hace el Papá Nicolau. Muchas pacientes, por ejemplo, que están embarazadas, no, porque yo estoy embarazada, no. Si una paciente sale embarazada y tiene 4 años que no se ha hecho el Papá Nicolau, es bueno que se lo haga al principio del embarazo. Si tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, se puede hacer su Papá Nicolau al principio. Eso no va a alterar nada. Con mucho cuidado el médico se lo va a hacer, pero usted puede hacerse su Papá Nicolau. Es importante tener pendiente esto, porque la paciente embarazada puede realizarse su Papá Nicolau. O sea, porque esté embarazada no es una contraindicación para hacerse el Papá Nicolau. Eso no es verdad. Una paciente embarazada se puede hacer su Papá Nicolau. Lo único a veces es que si nos salen algunas displasias del cuello del útero, no podemos tratarla hasta que no para, hasta que no tenga su parto normal, o por cesárea. Pero hasta que no tenga su parto, hasta que el bebé no nazca, no podemos hacerle tratamiento. Si sale una displasia 1 o una displasia 2, un papiloma humano, no podemos hacer nada. Tenemos que esperar que la paciente dé a luz, que ya tenga su parto, y después de ahí, 4 o 6 meses después del parto, podemos tratarla de su problema. Es importante tener esto pendiente, porque la paciente embarazada también pueden hacerse su Papá Nicolau. Estamos en vivo, vamos a una breve pausa y en breve momento regresamos. El doctor Gabriel Morales, ginecólogo obstetra, ginecoplástico láser con posgrado en el Centro Médico UCE, Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica, Pelosi Medical Center, New Jersey, y el Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de Los Ángeles, California, está prestando sus servicios de diseño y rejuvenecimiento vaginal con láser, ginecología, obstetricia, cirugía ginecológica, cosmetoginecología, criocirugía, infertilidad, colposcopía, entre otros servicios. Horario de consulta de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y de 4 a 6:30 de la tarde. Visítenos en el Centro Hospitalario UCE, calle Presidente Enríquez número 3 en San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-529-6111 y 809-223-7069. Ponga su salud íntima en manos profesionales y capacitadas. Varios años de experiencia y los equipos más modernos de la región están a su servicio. El doctor Gabriel Morales le espera. Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado, Fotona. 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29, frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza. Para un diagnóstico seguro debe visitar Somarax. En el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica Somarax, usted encontrará los servicios de sonografías, mamografías, rayos X, tomografías, laboratorio clínico y densitometrías para el estudio de la osteoporosis. Con un equipo médico altamente capacitado y la tecnología más avanzada, Somarax está ubicado en la calle Libertad número 1 frente al Hospital Dr. Antonio Musa con el teléfono 809-246-5448. Somarax, lo máximo en tecnología médica. En el Servicio Regional de Salud Este, seguimos avanzando. Nuestros centros de primer nivel de atención han sido remodelados y equipados para darle las atenciones que usted merece. Cerca de ti hay uno, con programas de seguimiento en el área de materno-infantil, diabéticos e hipertensos, para que conozcan sus niveles de glicemia y presión arterial. El personal de salud es capacitado continuamente para brindarte atenciones con calidez y trato humano. Es un mensaje de la doctora Derka Reyes, directora regional de Salud Este, y la licenciada Ada Ruiz, gerente administrativa, por tu salud y bienestar.
Estamos hablando hoy de citología líquida o papanicolau en base líquida. Es importante saber que cualquiera de los papanicolaos, no importa que sea el líquido o que sea el papanicolau convencional, cuando realizamos la prueba de papanicolau y el papanicolau nos reporta que está alterado, lo que siguen son otros estudios, que es la colposcopía y la biopsia, porque a veces algunos pacientes piensan que inmediatamente salió el papanicolau y que me salió tal cosa, hay que tratarlo de una vez. No, un papanicolau sale alterado, me salió, si es una infección se puede tratar, ahí sí. Que le salió en el papanicolau que tiene un hongo que se llama cándida, una candidiasis vaginal, o que le salió un parásito que se llama Trichomonas vaginalis, se puede tratar. Ahí el médico le pone un tratamiento, unos medicamentos a base de óvulos vaginales que pueden curar a la paciente en esos casos. Pero en los casos de que tienen lesiones precancerosas o preneoplásicas, como son las neoplasias cervical grado 1, grado 2 o grado 3, o que tenga el papiloma humano, ya ahí tenemos que ir al estudio más profundo, que es la colposcopía y la biopsia, para poder hacer un diagnóstico definitivo, para saber qué tratamiento le vamos a hacer a esa paciente. Una paciente que se haga un papanicolau y el papanicolau reporte displasia grado 1 o neoplasia cervical grado 1 con el papiloma humano, sale el papanicolau. Entonces esa paciente la citamos, le hacemos un estudio más profundo, le hacemos lo que es la colposcopía y la biopsia, tomamos una biopsia, la mandamos a estudiar y dependiendo de lo que reporte es que vamos a dar el tratamiento a la paciente. Muchas veces cuando son neoplasia grado 1, grado 2, se pueden tratar con colonización cervical, se pueden hacer crioterapia, se pueden hacer fulguración con láser. Hay varios tratamientos conservadores que se pueden hacer en los consultorios. Y cuando ya la paciente tiene mucha edad, de los 45, 48 años, 48, 50 años, tiene la displasia grado 1, el papiloma, y ahí pudiéramos hacer la histerectomía, porque ya son pacientes que ya terminaron, ya no van a tener más hijos, y esa paciente podemos hacer un tratamiento un poquito más agresivo, como es la histerectomía. Muchas veces cuando vamos a hacer los papanicolau, también la paciente quieren que a veces que le pongamos un poquito de lubricante. Ay, doctor, póngale un poco de lubricante al espéculo o algo para que no le moleste. Entonces eso no se puede, porque si ponemos un lubricante al espéculo y ponemos, eso me puede alterar el papanicolau. Entonces no es bueno poner nada. Por eso dicen que no puede ponerse duchas vaginales, ni talco, ni óvulo. Entonces, nada, solamente, entonces lo que hace es que se pone el espéculo suave, se visualiza el cuello del útero, se coge una muestra del exocervix, la parte externa del cuello, se coge una muestra del endocervix y se manda al estudio a través del papanicolau. Hay pacientes, por ejemplo, que yo decía ahorita, que están embarazadas, le hacemos el papanicolau y nos pueden salir lesiones precancerosas, displasia 1, 2, papiloma. Entonces no podemos tratar a esta paciente. Una paciente, por ejemplo, que tenga 28 semanas o 20 semanas, 5 meses, y yo le doy el papanicolau, y el papanicolau me reporta que tiene el papiloma humano y que tiene una displasia grado 2, por ejemplo, en segundo grado. Yo tengo que esperar que esa paciente tenga su parto o su cesárea, y 6 meses después del parto y la cesárea, hacerle su papanicolau, si hay que hacerle su colposcopía, si hay que hacerle su biopsia, no, a ver cómo va el problema, y entonces ahí es que yo voy a dar tratamiento. Uno de los problemas difíciles en medicina es, por ejemplo, cuando una paciente está embarazada, que tiene 2 meses, 8 semanas, 10 semanas, y el médico le hace un papanicolau y resulta que diagnostica un carcinoma invasor del cuello del útero. Imagínense, un carcinoma invasor, un cáncer del cuello bien avanzado, y el médico lo detecta cuando la mujer tiene 2 meses de embarazo. Ahí es que vienen los problemas de los abortos, que si es legal, que si no es legal.
que si es legal, que si es ilegal. Ahí es que está el problema, porque hay, por ejemplo, hay países, hay escuelas donde estos casos de esta paciente, una paciente que tenga 6 o 8 semanas de embarazo y el médico le haga el Papa Nicolau y tenga un carcinoma invasor del cuello del útero. Hay países que dicen, no, espérate, yo voy a hacerle un aborto a esa paciente porque tiene 8 semanas nada más y ese cáncer está muy avanzado, para tratar de tratar el cáncer, porque es que está muy avanzado. Y si yo dejo casi un año, que un embarazo dura 9 meses, imagínese usted. Entonces ahí es que viene la discusión del aborto terapéutico, que en este caso, por ejemplo, puede ser terapéutico en el sentido de que de hacer el aborto, como hay países donde se puede hacer el aborto para poder tratar ese cáncer de una vez, un cáncer que está bien avanzado, un cáncer invasor. Imagínense, un embarazo dura 9 meses. Si 9 meses se diagnostica ese cáncer grande que va caminando rápido, que ha agarrado muchos órganos, y usted va a esperar 9 meses a que el bebé nazca para hacerle el tratamiento. Entonces, de ahí es que hay muchos países que ahí es que tienen la discordia. Dicen, no, espérate. Vamos a hacer un aborto y vamos a tratar ese cáncer para que esa paciente no se me muera. Por eso en los países donde tienen aprobada una ley del aborto, que tienen aprobado el aborto terapéutico, que el aborto terapéutico es aquel que se usa para proteger la salud de la mamá. En ese caso está indicado. Entonces en las pacientes embarazadas también se realiza el Papa Nicolau. Principalmente una paciente, por ejemplo, que esté embarazada y tenga 2 o 3 años que no se hace el Papa Nicolau y va donde usted a chequearse por su embarazo. ¿Cuándo tú hiciste el Papa Nicolau? No, doctor, yo tengo como 4 años que no me hago eso. Usted debe hacerle su Papa Nicolau, porque usted va a durar 9 meses chequeando esa paciente. Entonces debe hacerle su Papa Nicolau. No porque esté embarazada no se puede hacer, se puede hacer el Papa Nicolau. Lo que muchas veces cuando nos salen problemas que no podemos tratarla. Por ejemplo, aquí, en esos casos de cáncer, son casos difíciles para el médico realmente. La discordia entre el bebé, la mamá, que si aquí si la ley, que la lo prohíbe, todo esto es un problema. Y la familia desesperada, es un problema realmente. Pero siempre a las pacientes embarazadas siempre se le puede hacer su Papa Nicolau. Aunque después tengamos que hacerle tratamiento después, ya sabemos si nos salió alguna alteración, esperamos que la paciente dé a luz y después le hacemos el tratamiento. Entonces recuerden que el Papa Nicolau de base líquida es mucho mejor que el Papa Nicolau convencional. Tiene muchas ventajas. Es más fácil que con el Papa Nicolau líquido se detecte. Miren las imágenes ahí. Miren qué bien se ve en el lado derecho. Las células se ven claras, limpias. Entonces es fácil que el patólogo detecte cualquier problema, cualquier lesión precancerosa o cancerosa a nivel de una célula de aquí, de esa que ustedes ven ahí, del cervix, cuando está en base líquida. Pero miren el Papa Nicolau convencional, miren la imagen no es tan buena, entonces ahí es un poquito, el médico patólogo puede cometer errores. Por eso es que el Papa Nicolau convencional puede tener un fallo de un 15%. El Papa Nicolau líquido solamente tiene un fallo de un 1%. Lo único problema de esos Papa Nicolau, el líquido es excelente, el convencional es bueno. El único problema es el costo, que el Papa Nicolau líquido es mucho, mucho mejor. Un fallo de solamente de un 1%, el convencional tiene un fallo de un 15%, pero el costo del líquido es mucho más costoso, porque van muchos químicos, muchos equipos para realizar el base líquida,
mucha tecnología. El convencional no, el convencional es sencillo. Una laminilla de portaobjeto, un citobru, un poquito de fijador, un microscopio y una tinción valedero, ya no se necesita muchos equipos, es fácil, por eso es que es barato, entonces esa parte tiene bueno porque se le puede hacer a mucha gente, tiene un 15% de fallo, pero mucha gente pueden acceder a hacerse el Papá Nicolau. Que le falla un 15%, bueno, falla un 15%, es verdad, pero el que no tiene recursos puede ir al hospital y se puede hacer eso y se está cuidando, porque el otro está costoso todavía realmente. El otro todavía está costoso porque los químicos que usan, los equipos para preparar la muestra son un poco costosos y todavía, por eso el Papá Nicolau líquido está todavía un poco costoso, pero de que es mucho mejor, mucho mejor que el Papá Nicolau convencional lo es. Más fácil de detectar las lesiones, más fácil de usted detectar el papiloma humano, la posibilidad de fallo es de un 1%. Usted, la muestra le salió un problema, que le salió que tiene una displasia 1 y un papiloma humano, entonces el médico dice, bueno, mira, tenemos que ver cuál de los papilomas humanos tú tienes el de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces tú nada más llamas al laboratorio, hazme el favor, identifícame si la paciente número tal, nombre tal, en el frasco del Papá Nicolau líquido que le hacemos, toma muestra ahí para que identifique a ver si ella tiene el papiloma de alto riesgo o de bajo riesgo. Y lo puede hacer. La muestra puede durar meses ahí y no se daña tan fácilmente. Puede durar 3 meses esa muestra y no se daña. Después de 3 meses la mayoría de veces la descartan, pero puede durar hasta 3 meses ahí. Y la célula en buenas, bien conservada, porque están en un líquido bien hidratada, bien fijada y bien hidratada. Entonces el Papá Nicolau líquido realmente es un excelente Papá Nicolau. El único problema que tiene ahora mismo es el costo. ¿Qué va a pasar? El que puede hacerse el Papá Nicolau, que tiene los recursos, yo les recomiendo, hágase su Papá Nicolau líquido. Usted consigue con qué pagar el líquido, hágase el líquido. ¿Por qué? Porque es mejor, más posibilidad de que si usted tiene un problema se lo detecte. Si usted no tiene los recursos adecuados, hágase el convencional, pero no deje de hacer Papá Nicolau, no debe hacérselo, porque el convencional también tiene un 85% de posibilidad de que le detecte el problema. 85 es mucho. Entonces eso tenemos que tenerlo pendiente. Pero yo digo, los dos son buenos, porque uno es bueno en efectividad, es muy efectivo, pero es costoso. Entonces el otro no es tan malo, es regular, pero es bueno porque es bien barato, es asequible a todo el mundo, ¿no? Entonces los dos son buenos realmente en ese sentido. Señores, hemos llegado al final de su programa Medicina al Día. Esperamos que la orientación que le hemos dado le sea de interés y le sirva. Hemos llegado al final del programa. Le habló el doctor Gabriel Morales. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Buenas tardes. Síguenos en Facebook y Twitter.